Se acerca y se inclina, señor. Ya en otra ocasión, Carducho, y vos me hablasteis injustamente de Velázquez. ¿Qué tenéis que decirme ahora de la pintura que se dispone a ejecutar? Medid vuestras palabras. Señor, si volviera a errar, a vuestra benignidad me acojo. Solo me mueve el deseo de servir lealmente a vuestra majestad. Hablad. Si no me constara el amor que don Diego profesa al trono, diría que se mofaba con esta pintura, de su misión de pintor de cámara. Es una pintura de las infantas. Pero nada respetuosa. La falta de solemnidad en sus actitudes las hace parecer simples damas de la corte. Los servidores, los enanos y hasta el mismo perro parecen no menos importantes que ella. El rey vuelve a sentarse. Nardi titubea, mas sigue hablando. Tampoco se escoge el educatino que responda a la grandeza de vuestras reales hijas, sino un destartalado obrador de pintura, con un gran bastidor bien visible porque... ¿Por qué? Continuad. Con la venia de vuestra majestad lo haré yo, pues sé lo que la prudencia del maestro vacila en decir. Un gran bastidor en el que el propio sevillano pinta. Lo más intolerable de esta pintura es que representa la glorificación de Velázquez, pintada por el propio Velázquez, y sus altezas y todos los demás están de visita en el obrador de ese fatuo. Más bien resulta por ello un cuadro de criados insolentes que de personas reales, señor. La infanta baja los peldaños, se acerca y besa la mano de su padre. ¿Y vuestro séquito? Preferí buscaros sola, señor. ¿Y vuestro séquito? Preferí buscaros sola, señor. Hija mía, ¿no podrías mostrar más cordura? Puedo recordaros que me habíais prometido dejarme asistir a vuestro real consejo. Mis deseos de cordura son grandes, señor. Justamente por ello os he pediroslo. Con un suspiro de impaciencia, los tristes negocios del que hoy he celebrado hubieran causado pesadumbre a una niña como vos. Nunca dejará así de ser niña, padre mío. Apartaos, señores. El marqués y Nardi se sitúan más lejos. La reina y vos sois mis dos niñas, por cuya dicha debo yo soportar la carga del Estado. Volved con ella y disfrutad de vuestra bendita ignorancia. No me disgustéis. Erráis, señor, si me creéis moza, para saber tristeza que de todos modos llego a saber. En palacio todo se sabe, que hemos perdido la saca de la plata, que no hay dinero, que el país tiene hambre, que la guerra va mal. ¿En esas cosas pensáis? Llevamos un tiempo reunidos para ver qué preguntas podíamos hacer al autor de la obra de teatro Las Meninas. Comenzamos por preguntarle: ¿cómo se te ocurrió relacionar la pintura con el teatro? ¿Qué te indujo a realizar esta obra de teatro? ¿Por qué Las Meninas y no otra pintura? ¿Cómo se sacan los personajes y este diálogo de un cuadro? ¿Se basa en hechos reales? ¿Todos los personajes del cuadro salen en la obra? Si no vivió la vida de los personajes, ¿cómo ha conseguido hacerlos vivir con el cuadro o con su imaginación? ¿Qué nos quiere decir con este teatro? ¿Que le importa más hablar de la familia real o de Velázquez? ¿Por qué tomó un pintor sevillano como personaje? ¿Le gusta Sevilla? La pregunta sé que alude al hecho concreto de que yo hiciera una obra de teatro sobre una pintura. Pero en realidad, si la respuesta quiere ser completa, yo debo contestarla de dos maneras. Y hay una
anterior a la intención que evidentemente ha motivado la pregunta, que por ser anterior precisamente es quizá la más auténtica. Porque yo relacioné la pintura y el teatro desde que yo era un niño. Es decir, aquí hay un factor personal, biográfico, que es decisivo para esta y algunas otras obras de teatro mías, en las que también han aparecido pintores. Yo quise ser pintor cuando yo era un niño, como vosotros. Me gustaban mucho las cosas de la literatura y todo eso, pero vamos, yo no pensaba en dedicarme a escribir. Pensaba dedicarme a pintar y a dibujar. Y lo hice hasta tal punto que la vocación pictórica duró en mí hasta mi juventud ya granada. Entonces, hay en mí un pintor desde niño que naturalmente admira mucho, también desde niño ya, a Velázquez y por supuesto a otros grandes pintores. Pero a él de una manera muy especial y muy peculiar, porque luego, cuando ya me hice mayor y empecé a entender más en profundidad, como ahora se dice, aunque quizá no muy correctamente, empecé a entender más profundamente los problemas intrincados y complicados de la pintura como arte y como técnica, fui al mismo tiempo advirtiendo cada vez más la enorme altura que en ese sentido tenía Velázquez como pintor. Ya sabemos que hay predilecciones en este sentido muy variables y todas ellas muy legítimas. Es decir, pues hay quien prefiere Goya, hay quien prefiere el Greco, o bien otros pintores extranjeros, hay quien prefiere Rembrandt o Vermeer de Delft, es decir, grandes pintores del mundo. Todos ellos yo los admiro muchísimo, pero cuando me preguntan por cuál admiro más y me dicen que elija a uno, así como vacilaría mucho en el terreno de la literatura para elegir a uno o a dos, en pintura nunca he vacilado, siempre he elegido a Velázquez. Y sigo creyendo que es el más grande pintor que ha habido en el mundo. Pero cuando yo era niño, gracias a mi padre, que era un hombre abierto y con una gran afición a muchas cosas, y entre ellas al teatro, pues yo también fui un temprano aficionado al teatro. Y fui un temprano aficionado al teatro primero porque mi padre nos llevaba, a mi hermano y a mí, a todas o a casi todas las obras que se daban en mi ciudad natal, cuando aparecían por allí compañías en gira, pero también porque, como aficionado grande que era, compraba habitualmente 2 o 3 de las colecciones semanales de teatro que entonces se editaban en España. Y en estas colecciones venían muchas cosas, era un gran barullo. Generalmente la mayor parte de los números se dedicaban pues a las obras de actualidad, a las cosas que se estaban estrenando en aquellos años, pero también con cierta frecuencia incluían en la colección clásicos o algunas obras extranjeras que se habían traducido pero no se habían llegado a estrenar. De manera que yo fui un lector muy temprano de obras de teatro. Y esto creo que fue muy bueno para mí, porque aunque yo no tenía entonces ni la más remota idea de que fuese a dedicarme un día a escribir teatro, sin embargo, esta lectura temprana mía de obras de teatro evidentemente me dio una familiaridad
con el género como tal, con el género literario que llamamos teatro como tal. Que luego, cuando me puse en serio a escribirlo, pues fue sin duda alguna una preparación previa que de forma más o menos inconsciente, pero muy sólida, yo me había proporcionado a mí mismo. De modo que la relación entre pintura y teatro es por lo pronto una relación personalísima. Si un hombre que quiso ser pintor y que por razones que ahora no vienen al caso, dejó de pintar, fenómeno por otra parte, y dicho sea de paso, bastante más frecuente en las letras de lo que se piensa, muchos escritores importantes han sido o han querido ser antes pintores. Y este es un fenómeno muy curioso sobre el que se podría especular en muchos aspectos, pero que no es ahora nuestro tema. Pues bien, este pintor que yo quise ser y que finalmente dejé de ser para dedicarme a la literatura y concretamente al teatro, inevitablemente en una o en dos o en algunas de sus producciones teatrales tenía que tocar el tema de la pintura o el tema de los pintores, que viene a ser lo mismo. Y por eso en mi producción teatral hay en efecto esta obra, Las Meninas, acerca de Velázquez, pintor del que ya he dicho que es el que yo más admiro de todos los pintores del mundo, pero también hay una obra sobre Goya y también hay una obra, o mejor dicho, dos obras sobre dos pintores inventados por mí, dos personajes que no han existido en realidad, pero que yo hago que sean pintores. De modo que el tema de la pintura está siempre cerca de mi teatro, sin duda por esta afición temprana a la pintura. En el caso concreto de Velázquez, que es por el que preguntáis, es decir, en el caso concreto de esta obra que yo le dediqué, Las Meninas, me parece que hay, además de todo lo que acabo de explicar, razones más hondas. Velázquez pertenece al siglo XVII, pertenece a lo que hemos llamado el barroco español. El barroco español tiene muchas características como tal estilo y tiene manifestaciones esplendorosas en el terreno de la literatura, pero también en el terreno de la pintura. En el terreno de la literatura, pues, Porcio Calderón podría ser uno de ellos, y en el terreno de la pintura, evidentemente, lo es Velázquez. Y esta relación de Velázquez con el barroco español le hace inevitablemente, no obstante ser un pintor realista, como se ha venido a decir un tanto tópicamente, no obstante ser realista, no obstante ser incluso, como se ha dicho por otro lado, un desmitificador de grandes temas, pese a todo ello, es barroco e inevitablemente, por esta adscripción suya al barroco como estilo, no puede dejar de tener, al menos en algunas de sus obras, un cierto aire teatral. Si miráis el cuadro en el cual yo me apoyo para escribir esta obra, es decir, el famosísimo cuadro de Las Meninas, os daréis cuenta de que, en cierto modo, podríamos decir que es un escenario de teatro. La mayor parte de los personajes están mirando a una especie de público inexistente. Sabemos o hemos deducido que ese público eran los propios reyes, pero lo mismo que eran los reyes, nosotros que estamos ahora ocupando delante del cuadro el lugar que hipotéticamente ocuparon en el
obrador o en el taller de Velázquez entonces, determinado sitio, pues estamos en ese sitio. Y ese sitio es una especie de patio de butacas desde el cual estamos viendo la escena de unos personajes que están evidentemente en acción. Hay una acción, ya sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo recuerdo ahora, que drama quiere decir acción, y entonces el teatro que tienen dentro este cuadro de las meninas también se confirma por el hecho de que no solamente están mirando al público, sino que pues hay dos personajes que están departiendo entre sí, y hay una menina que está ofreciéndole a la infanta un búcaro, y hay un enanito que está tratando de hostigar a un perrazo, y hay un hombre al fondo que no se sabe si sube o va a entrar, pero que en todo caso se dispone a hacer algo, y hay asimismo unos reyes reflejados en el espejo, que aunque no es reflejo directo, este es un problema técnico muy intrincado, pero sobre el cual yo estudié un tanto, es el reflejo del cuadro mismo que Velázquez está pintando y que vemos del revés. Pero esto quiere decir que los reyes, a pesar de todo, están delante del cuadro, del supuesto cuadro, están delante de la escena, y por lo tanto son también personajes de esa acción que se está produciendo ahí. Así que se trata de un cuadro teatral. Y no es que yo haya imaginado rigurosamente esta faceta teatral del cuadro famoso de Velázquez. Otras personas habían apuntado ya esta condición de teatralidad o de apariencia de escenario que el cuadro tiene. Incluso creo recordar, cuando yo estrené esta obra, que salió algún chiste gracioso y ingenioso en alguna prensa española, en la cual un padre y un hijo estaban delante del cuadro en el museo, y el hijo le preguntaba al padre: «Papá, ¿dónde está la concha del apuntador?». Bueno, claro, esto se le había ocurrido al caricaturista, al dibujante, porque en esos días estaba representando mi obra con motivo de esta pintura. Pero aunque no se hubiera estado representando mi obra, esta alusión al aspecto escenográfico, teatral que tiene el cuadro, se habría podido hacer, y seguramente lo han hecho. Yo ahora no lo recuerdo bien, otras personas antes que yo. Esta ya sería una buena razón para haber relacionado con el teatro, según la pregunta, esta pintura, la pintura en general, pero concretamente esta pintura de Velázquez. Ahora bien, hay una acción que casi parece la acción de una obra de teatro, ciertamente, y que yo utilizo en la obra misma que yo escribo para desarrollarla y para llegar al final de la obra a la consecución de esta pintura por parte del pintor. Pero esa acción que vemos o que intervemos en este cuadro, en el fondo es ignota, es misteriosa. Vemos que están dedicados a hacer diversas cosas. El propio pintor obviamente está pintando. Los demás, pues parece que están de visita en su taller. La nena parece que tiene sed y la menina que la sirve le ha aportado un búcaro. Pero todo eso son acciones más bien triviales, momentáneas, y a mí se me planteó el interés dramático, en este caso ya de autor teatral, de imaginar o de intuir qué pudo ser la acción de esa escena, no en sí misma, sino
en todos sus antecedentes y en todas sus posibles causas. Y entonces yo me inventé un argumento, claro, y lo desarrollé. Y aún la tercera pregunta prácticamente han sido contestadas ya en esta primera respuesta mía. ¿Qué me indujo a realizar esta obra de teatro? Me parece que lo he explicado ya de una manera suficiente en mis anteriores palabras. Sin embargo, en la tercera, aunque también quede ya prácticamente explicada, tal vez proceda a añadir algunas cositas más, algunas aclaraciones. La tercera es ¿por qué las meninas y no otra pintura? Bien, en gran parte ha sido contestado esto, no cabe duda. Pero voy a precisar un poco más la posible respuesta, haciendo ver que el desarrollo argumental que a mí se me podía ocurrir frente a las meninas era un desarrollo argumental inevitablemente ligado con el gran problema de cómo era o cómo pudo ser la sociedad del siglo XVII y de la realeza en el siglo XVII que Velázquez usó para este cuadro. Porque en este cuadro, aunque no se nos explica nada, porque un cuadro no habla, pero sí se nos presenta una escena que no es protocolaria, que no es solemne, que por el contrario, evidentemente con toda premeditación por parte de Velázquez, pretende presentarlo lo opuesto a esas solemnidades. Un momento en el cual, aun habiendo personajes reales como es la infanta y los reyes invisibles pero presentes, aun habiendo esos personajes, Velázquez lo que le interesa es presentar la verdadera realidad humana y de relación humana que puede esconderse detrás de la solemnidad y de la etiqueta, que en aquel tiempo era enormemente rígida. De modo que Velázquez ya en el cuadro, por el solo hecho de haber concebido un cuadro como este, se nos presenta, y esto tampoco lo he discurrido yo, ya lo han dicho muchos otros estudiosos, se nos presenta como un testigo y participante de la vida cortesana del siglo XVII en el Alcázar Real de Madrid, que sin embargo lleva dentro de su cabeza una implacable mirada, una implacable actitud que le hace mirar a la realidad que lo rodea de un modo insólito, no con las características ficciones que eran, y en alguna medida siguen siendo, lo usual cuando se trata de relacionarse entre sí con personajes encopetados o con gentes a las cuales se les debe reverencia y vasallaje, sino como la mirada que intenta intuir cómo puede ser de verdad la vida desnuda, humanamente desnuda, de esos personajes, por muy vestidos y emperifollados que estén. Esto no es más que una imagen, ya se entiende, es una figura retórica, en el sentido de ver la realidad íntima de estos seres humanos y no la realidad externa, aparencial. Y en ese sentido Velázquez es ya, aunque de una manera
muy callada, parece que era un hombre más bien taciturno. En este sentido, Velázquez es evidentemente un rebelde, por lo menos un crítico. Cuando yo estrené la obra, se levantaron contra ella unas cuantas voces, pertenecientes naturalmente a los sectores más tradicionales y de pensamiento más conservador de nuestra sociedad actual, que despotricaron contra mí y me achacaron todo género de irrespetuosidades y de inexactitudes históricas por haber hecho algo que a mí me parecía en el fondo muy fiel, aunque en la superficie yo hubiera fantaseado toda una serie de aspectos anecdóticos que evidentemente no sucedieron, en uso de mi libertad de creación literaria. Pero en el fondo creí ser muy fiel y sigo creyendo. Velázquez era un cortesano aparentemente adaptado a la corte y al servicio real, sin protesta y de una forma cómoda. Pero, aunque esto fuera el aspecto exterior de la situación de Velázquez en Palacio y en la corte de Felipe IV, tenemos todo el derecho de pensar que en el fondo era un crítico implacable, un analista muy lúcido y muy desengañado, que es otro tema del barroco, dicho sea entre paréntesis, pero un crítico muy lúcido y muy desengañado de toda aquella bambolla con la cual la dignidad regia trataba de esconder los males hondos de carácter social y político y religioso que aquellas cortes absolutas llevaban siempre dentro. Entonces, la sociedad real donde Velázquez vive, observada por ojos como los suyos, que son en este sentido ojos muy abiertos, que no se dejan engañar, era para mí un tema dramático del mayor interés, porque permitía rascar la superficie mentirosa de las cosas y enseñar una verdad no precisamente placentera, pero la verdad es siempre saludable. Una de las misiones del teatro es enseñar la verdad, aunque sea a través de la mentira del arte. La verdad no precisamente placentera de aquella corte y de aquella situación histórica que fue, y esto hoy lo sabemos muy bien, uno de los momentos más lamentables de la decadencia española. Las voces conservadoras a las que me he referido dijeron: no, Velázquez no podía pensar así, Velázquez no podía ni imaginar actitudes críticas de ese tipo. Bueno, muy señores míos. Hay incluso en la parca biografía de Velázquez 2 o 3 aspectos muy curiosos que demuestran que era un hombre internamente crítico. No sé si os contaré, quizás sí. Veamos más adelante si los cuento. A lo que voy ahora es a que Las Meninas, como ojeada por el propio Velázquez a un mundo que está lleno de mentira, de bambolla, de solemnidad artificial y de cosas que en definitiva no responden a la verdadera realidad, Las Meninas, cuadro de apariencia plácida, de apariencia no combativa, lleva dentro, sin embargo, como tal cuadro, la inmensa fuerza de una mirada desprovista de prejuicios y de tópicos, de una mirada que cala en la verdadera realidad. Entonces, en mi caso concreto, en el caso personal de un autor de teatro que se llama Antonio Moro Vallejo y que ha orientado su labor teatral no solo en el sentido de hacer la estética mejor posible, condición siempre primordial
de toda obra de arte, sino también de hacer un teatro que lleve dentro la carga crítica deseable, el tema de Velázquez frente a su sociedad era para mí un tema absolutamente ineludible, porque en cierto modo era mi propio tema. Y quien dice mi propio tema, dice también el tema de cualesquiera otros escritores o artistas de la España de nuestro tiempo, que también se estaban debatiendo con mejor o peor suerte según los casos y con mejor o peor acierto según los casos, pero estábamos todos debatiéndonos ante una situación donde había, como la hubo en los tiempos de Velázquez, bambolla, mentira, altisonancia injustificada y, en el fondo, artificialidad y embuste. Pues bien, se trataba de revelar a través del ejemplo histórico las dos cosas, porque en el fondo eran la misma. Es decir, por un lado, lo que realmente fue visto con ojos desengañados, el momento y la etapa social en que vivió Velázquez. Y en ese sentido la obra es histórica. Pero, por el otro lado, el momento en que realmente estábamos viviendo nosotros, porque daba la triste casualidad de que en algunos de los aspectos esenciales del ordenamiento social, de las costumbres, de los lugares comunes y de todo lo demás, y aún de cosas más auténticamente materiales, de la injusticia, de la miseria y del hambre, en todos esos aspectos, daba la triste casualidad que nuestro tiempo era bastante parecido al de Velázquez. Buena prueba, y también lamentable, de que en 3 siglos el país no había logrado apenas avanzar y progresar y ponerse al nivel del desarrollo mundial. Y creo que, de momento, hasta la tercera pregunta puede considerarse contestada. Está también respondida. ¿Cómo se sacan los personajes y este diálogo de un cuadro? Es una cuestión de imaginación, pero naturalmente de imaginación literaria, de imaginación de escritor, que puede ser más o menos feliz según los casos, pero es naturalmente una cuestión de imaginación atenida, sin embargo, a ciertas coordenadas, ciertos marcos en los cuales esa imaginación debe desenvolverse sin transgredirlos para no convertirse en una obra arbitraria o gratuita. Y esos marcos son los del conocimiento de la realidad objetiva y de las condiciones objetivas que entonces funcionaban, así como el conocimiento de las condiciones objetivas en que también nosotros funcionábamos en este tiempo. Ateniéndonos a esos marcos, el escritor que soy yo, naturalmente ideó, mediante su imaginación, cómo pudieron ser cada uno de estos personajes ya de una manera más detallada y qué es lo que pudo suceder entre ellos y por lo tanto cómo pudieron hablar entre sí ante unos conflictos concretos que yo por supuesto me inventé. Pero el que yo me inventara estos hechos concretos, porque vuelvo a decir que yo no hacía historia y no tenía por lo tanto la obligación de ser rigurosamente fiel a lo conocido de la historia, yo estaba haciendo teatro histórico, que es cosa distinta y en el cual cabe, como es natural, como en la novela histórica, toda una enorme carga de invención. Pero esas invenciones no deben transgredir la verosimilitud de lo que pasaba y por consiguiente deben concretarse en un argumento que, bueno, evidentemente no sucedería en la realidad, puesto que no ha quedado constancia histórica de ello, pero que hasta cierto punto sí podría haber sucedido. De modo que el argumento que yo me inventé en esta obra
planteando un problema de moral pacata y de vigilancia inquisitorial frente a un posible desnudo pintado por Velázquez, porque en aquellos tiempos pintar un desnudo era uno de los crímenes más espantosos que un pintor español podía cometer, y esa es otra de las cosas en las cuales, a su manera callada, Velázquez también se evidencia como un gran rebelde. Esto yo podía concretarlo en un argumento ficticio, pero verosímil. Y con arreglo a esa verosimilitud, pero verosimilitud no de superficie, sino de fondo, no de aceptación, sino de denuncia de los entresijos reales de las cosas que pasaban. En virtud de esto, yo atacaba a toda una estructura equivocada de nuestra sociedad que seguía siendo actual. Tal vez aquí, con lo que acabo de decir, quede prácticamente contestada también la quinta pregunta, porque se me pregunta si la obra se basa en hechos reales. Bueno, pues como toda invención literaria, aunque sea de obra histórica, por supuesto, el nudo del conflicto está inventado por mí, y no hay constancia histórica de que Velázquez tuviera este tropiezo semi-inquisitorial por haber pintado la Venus. Ahora bien, pese a esto, la obra se basa en hechos reales, o por lo menos en facetas reales, en facetas verdaderas de la realidad de entonces. Que Velázquez fuera llamado por el rey con la ayuda de un inquisidor y de un familiar de la Inquisición que lo ha denunciado para que responda ya incluso de toda su pintura. Esto seguramente no ocurrió, porque la historia no nos lo ha trasladado. Que Velázquez además recibiera en su casa a un rebelde efectivo, que es en lo que yo convierto al anónimo modelo de su Esopo, en el cual a mí me place ver a un hombre realmente expoliado y sacrificado de aquel tiempo, y que yo lo convierta en el mejor amigo de Velázquez y en una especie de conciencia secreta de Velázquez. Todo esto está inventado por mí, naturalmente. Ahora bien, ¿todo esto que yo he inventado es un disparate? No es un disparate. Evidentemente no sucedió, pero evidentemente podría haber sido así, podría haber sucedido. Porque las cosas que yo he descrito en la obra con el pretexto de estas invenciones mías sí fueron muy ciertas. Todo lo que se cuenta de aquel tiempo prácticamente es cierto. Podrá haber algún leve anacronismo, estas cosas tampoco en una obra literaria tienen importancia, pero esencialmente son verdaderas, son fidedignas. Por otra parte sabemos, claro, que Velázquez pintó no ya una Venus, sino 3. Se han perdido las otras 2. Probablemente manos alevosas las destruirían a lo largo del tiempo por aquella especie de irracional inquina que se tenía contra el desnudo, ¿no? Pero vamos, una sí se ha conservado. No exactamente la que yo hago que pinte él en ese momento, en la obra, aunque la mayor parte de la gente, por conocimientos insuficientes, piensa que es la Venus del espejo la que se ha conservado. Pero no es la Venus del espejo, porque esa ya estaba pintada. Es otra de las 2 que pintó. Bien. De modo que esto es verdad, y las pintó, de modo que esa Venus, la que fuera, la pintó. Y estuvo en su casa durante mucho tiempo, hasta que murió. Y todo eso es así. Que su posible pariente, José Nieto Velázquez, fuese un familiar de la Inquisición y lo denunciara por rivalidad personal dentro de la corte, bueno, esto evidentemente no ocurriría porque no tenemos ningún documento en ese sentido que lo abone, pero es una invención mía perfectamente posible en la realidad de aquel siglo. De modo que la obra se basa en hechos reales.
aunque los hechos que describa sean invenciones. Tal vez aquí no esté de más tocar, aunque sea brevemente, estos aspectos de la parca biografía velazqueña, de la cual tenemos sobre todo el testimonio de Palomino, que es el que trazó la biografía más completa, y luego 2 o 3 testimonios más, algunos apuntes biográficos también, de su suegro, el pintor Pacheco, y de algún otro pintor de aquel tiempo. Todos estos datos, en líneas generales creíbles todos, aunque alguno pueda estar más o menos deformado, son lo poco que conservamos como descripción objetiva de la vida de este pintor. Y en esta descripción objetiva de la vida de este pintor, de lo poco que nos ha llegado de la vida de este pintor, es, dada su parquedad, en lo que se apoyaron furibundamente las personas que atacaron mi obra, para decir que de estos datos y de estas relaciones no se podía sacar de ninguna manera este Velázquez rebelde y crítico que yo me había inventado. Pues bien, en esos datos, en esas relaciones biográficas, a pesar de lo escuetas que son y de estar escritas por plumas muy morigeradas y muy poco partidarias de presentar aspectos poco gratos para quien leyera, hay sin embargo 3 o 4 aspectos, los cuenta Palomino, que son verdaderamente asombrosos, literalmente increíbles, en un pintor que era al fin y al cabo un criado de aquella época. Uno de ellos, su rifirrafe con el marqués de Malpica, que ese sí está en alguna medida dramatizado en la obra. En la obra hay un marqués, no se da el nombre del marquesado, pero es evidentemente el marqués de Malpica, que era mayordomo mayor de su majestad. Y esto sí está perfectamente documentado, que el marqués de Malpica, que era noble por los 4 costados, poderoso mayordomo de palacio, de la intimidad del rey y de una categoría social muy superior a la de Velázquez, es decir, era además el superior directo de Velázquez, como mayordomo mayor de palacio que era, y Velázquez aposentado real, el marqués de Malpica, un noble, y Velázquez no está claro que sea noble, un superior, y Velázquez está clarísimo que es un subordinado, y un hombre de una categoría social enorme, mientras que Velázquez es, bueno, un gran pintor, pero que en realidad pues es poco más que un criado, un ujier. Ese noble, con ese noble que era además su superior jerárquico, Velázquez tuvo una agarrada, como diríamos vulgarmente. Se le había confiado a Velázquez y a Gómez de Mora, que era el arquitecto del palacio, se les había confiado la reforma y el arreglo de una de las salas de palacio, y la parte en que Velázquez tenía que trabajar y planear, según Gómez de Mora, no había quedado como debía ser, y, como diríamos vulgarmente, se chivó. Pasó al marqués de Malpica la confidencia de que lo de Velázquez a su juicio no era correcto, estaba mal hecho. De modo que el marqués de Malpica, con la seguridad que podía dar un informe de Gómez de Mora, que era un técnico de arquitectura,
se fue para Velázquez y le preguntó, es de prever que con modos no demasiado blandos, que qué pasaba con la parte de las obras encargada a él, porque le había llegado la información de que aquello no estaba como debía. Y dice Palomino que Velázquez le contestó que ya daría él cuenta a su majestad. Esto así, leído de manera distraída, parece que no es nada, pero eso es para que Velázquez sea deportado, por lo menos. Malpica debió quedarse viendo visiones, porque es insolente. Bueno, aunque para sus adentros Velázquez hubiera dicho, este tío viene aquí a fastidiar y no sabe una palabra de esto, pero la prudencia le debería haber aconsejado a contestarle de otro modo. Le contestó de malos modos. Alguien ha aducido que esto debió de ser porque Velázquez tenía prácticamente al rey debajo del brazo, es decir, porque lo había catequizado de tal manera, lo había fascinado de tal manera con su pintura, que se consideraba muy seguro bajo la protección del rey. Pero esto no es nada convincente en realidad, porque torres más altas habían caído, pues nada menos que el conde duque de Olivares, entre otras. No se podía jugar con seguridad con nadie en aquella corte absoluta, ni siquiera creyendo que uno tenía la protección del rey, porque la protección del rey puede de pronto desaparecer. De modo que cuando Velázquez le dijo a Malpica que ya daría el cuenta a su majestad, lo que cometió fue literalmente un desplante, una chulería. Y no era tonto, sabía muy bien que eso le podía reportar graves disgustos. Sin embargo lo hizo. Pero no era tampoco un ser exaltado ni vehemente. En eso está de acuerdo todo el mundo y los que nos han historiado su vida, en que era más bien un hombre sosegado y prudente. De modo que esa respuesta a Malpica es algo que en el siglo XVII, en la corte de España y ante un noble de esa categoría, no se puede entender, salvo que lo haga un hombre con una cabeza verdaderamente excepcional, salvo que lo haga un hombre como yo creo que era Velázquez, con una actitud de independencia interna tremenda, que aun a riesgo, aun a sabiendas del riesgo que puede correr, llega un momento en que le planta cara al propio Marqués de Malpica, porque a él no lo pisa nadie. Hay más datos. En uno de los viajes a Italia, de los dos que hizo, Velázquez lleva cartas de presentación para 3 o 4 poderosos cardenales italianos. Si un cardenal es una figura socialmente poderosa en nuestro tiempo todavía, imaginemos lo que era en el siglo XVII. Eran gentes todavía muchísimo más influyentes y temibles si alguien se indisponía con ellos. Velázquez no entregó estas cartas, no se dignó visitar a estos cardenales. Cualquier persona, y ni siquiera un tiralevitas, una persona normal y corriente, pero prudente y atenida a los usos de su tiempo, habría ido a visitar a estos cardenales. Un acto social que no perjudica y que puede beneficiar. No lo hizo. No lo hizo más que con uno, porque quería ver las colecciones y los museos de las iglesias de la ciudad, no recuerdo a la memoria cuál es, aunque lo he sabido 1000 veces, en que este cardenal estaba. Y a este sí, a este se le presentó y le entregó la carta del rey. Y el cardenal lo trató con enorme amabilidad, de modo tal que, lo cuenta Palomino, le dijo que en los días que estuviera en la ciudad, comiese y cenase con él,
invitación también privilegiadísima. No invita un cardenal del siglo XVII tan fácilmente, aunque sea un enviado del rey de España, pero que él sabe que es un subalterno. No se invita tan fácilmente. Y recibir una invitación de un cardenal de esa categoría es algo que un hombre al servicio de la corte española debe sentir como un gran honor, un gran privilegio. Pues bien, a este cardenal, ¿verdad que sí le entregó la carta para ver esas cosas? Efectivamente, el cardenal le puso un familiar a su lado para que lo acompañara esos días y le abriera todas las puertas y le enseñara todo lo que quisiera. Pero eso que era lo que quería sacar, el limpio Velázquez ya lo había sacado. Ya lo tenía asegurado. Y ante la invitación amabilísima del cardenal de que comiera y cenara con él los días que estuviera en la ciudad, dice Palomino que la rechazó, alegando modestamente que él comía a otras horas. Parece que es que se está choteando el cardenal, porque la excusa no puede ser tampoco más débil y, si se quiere, más impertinente. Pero ¿cómo que es eso de comer a otras horas? Pues si el cardenal te dice que comas con él, pues tienes que comer a la hora que él quiera. Al fin y al cabo se come a una hora o a otra, según convenga. Y se ve que es que él no quería que le diera la lata al cardenal. Y se excusó con una excusa que era floja, que no era ingeniosa porque no podía serlo, pero que debió quedarse el cardenal también como Malpica, viendo visiones, diciendo, pero ¿qué clase de tío es este? Que se atreve a rechazar. Bueno, le debió parecer tan absolutamente asombroso aquello que ni reaccionó, dijo, bueno, como usted quiera, en fin, como vos queráis. Sí. Bueno, pero aún hay más. Velázquez, en el segundo viaje a Italia, embarca en un navío que va con otros 2 o 3 navíos a las órdenes del duque de Nájera, si no recuerdo mal, no recuerdo si era marqués o duque de Nájera me parece, va a Italia en misión oficial española para recibir en Italia a la que va a ser reina de España, María Ana de Austria, sobrina carnal de Carlos IV, que se casa con ella después de enviudar de su primera mujer. Es decir, Velázquez, bueno, aprovecha este viaje, pues una embajada oficial que le viene bien para poder hacer el viaje también en una de estas galeras, pero va adscrito en alguna medida al séquito que, como deferencia y reverencia ante la futura reina, se adelanta ya a Italia para recogerla en Italia y traerla a España. Ella venía de Viena hasta Italia. En Italia se adelantaban los españoles, la recogían y la llevaban a España. Velázquez embarca, llega a Italia, desembarca, séquito importante, como es natural, el séquito que viene a recoger a la reina de España. Y como es lógico, todo el séquito lo conoce perfectamente y sabe que es el pintor de su majestad que va a Italia con ciertas misiones y ciertas tareas. Llegan a Italia, llegan a Milán. Milán en ese momento ya está festejando la inmediata llegada de la reina, que se prevé para 2 o 3 días después. Muy bien. Imaginemos lo que cualquiera habría hecho, no tampoco un cobista, sino una persona simplemente prudente y cortés.
en el pellejo de Velázquez, pues habría esperado en Milán. Él iba para un viaje largo, no era una cosa que le apremiara a tener que ir rápidamente a tal o cual sitio. ¿Qué trabajo le habría costado quedarse 3 o 4 días en Milán, recibir con el séquito que iba a recibir a la reina futura de España, recibir a María Ana de Austria, rendirle ya su pleitesía, y puesto que el viaje iba a ser largo, pues de esta manera ya bienquistarse con la reina y tener ya bien dispuesta a esta mujer, que evidentemente va a ser de gran influjo en la corte, porque además va a ser reina joven de un rey maduro. Cualquiera lo habría hecho, por simple cautela y hasta por cortesía. Y él es un subordinado, y va a ser un subordinado de esa mujer cuando vuelva a Madrid después de su viaje. Puede incluso hacerle, como era entonces tan acostumbrado, sobre la marcha, el primer retrato, un primer retrato ya como reina de España, y nadie mejor que él, que es el pintor de cámara de su majestad. Seguramente todo el séquito piensa que esto va a ser así. Y seguramente todo el séquito se pasó los días de Milán y mucho después murmurando escandalizadamente de por qué no fue así, porque no fue así. Porque don Diego de Silva Velázquez, este tío raro, este tío a quien yo describo porque creo que fue así firmemente, con una independencia interior implacable, no se dignó esperar a la que iba a ser su reina. Menos se dignó, por consiguiente, hacerle el primer retrato de urgencia, digamos. Retrato que, sin embargo, se hizo. Lo hizo un pintor que entonces estaba afincado en Milán, y que es un pintor conocido también, Justus Sustermann. Célebre sobre todo porque el más importante retrato de Galileo Galilei que hay es de él, lo hizo él. Pues Justus Sustermann, que no era español y que no era italiano y que estaba en Milán, este hizo el primer retrato de la reina de España, porque el señor Velázquez no se había dignado esperar unos pocos días en Milán para rendir acatamiento a la que iba a ser su reina. Y esto, como no era nada tonto, tampoco él debió dejar de pensar que esto iba a ser muy comentado en la corte madrileña, y que esto se lo iban a decir al rey, y que esto se lo iban a decir a la que iba a ser su reina, y que todo esto no podía sino perjudicarle. Y sin embargo lo hizo. Se fue para Venecia, que era lo que a él le interesaba, y no se quedó. Pues bien, esta anécdota, que también está documentada, esto sí es absolutamente histórico, configura una persona llamada Diego Velázquez, que en el tiempo en que está viviendo no se parece nada a la inmensa mayoría de las personas que en ese momento están viviendo a su alrededor. Por eso pintó genialmente, claro. Solo con una cabeza genialmente organizada y con un discernimiento lucidísimo de la realidad de las cosas, es como un hombre puede pintar además la pintura que Velázquez pinta. Bien, está contestada de todas. Si no vivió la vida de los personajes, ¿cómo se puede conseguir? ¿Con el cuadro o con la imaginación? Pues ya lo respondí, con el cuadro y con la imaginación, sometida esta, como ya he dicho, a coordenadas verosímiles. Y me pregunta uno de vosotros o una de vosotras, ¿qué nos quiere decir con este teatro? ¿Qué le importa más, la familia real o Velázquez? Bueno,
Por supuesto, lo que más me importa, por lo menos de una manera cordial, de una manera emocional, es Velázquez. Primero porque es la gran figura de la obra, porque fue un genio, porque yo lo admiro muchísimo y porque creo además, por todo lo que acabo de contar, que fue además de enorme pintor, un tío enorme, una persona fenomenal. De modo que lo que más me importa es Velázquez, pero esto no quiere decir que Velázquez me importe química y asépticamente puro, desposeído y desconectado de todo lo que le rodea. Me importa Velázquez, pero me importa Velázquez precisamente en función de todo lo que le rodea. Me importa, en una palabra, la relación, casi siempre conflictiva, entre el gran creador, que es Velázquez, y la sociedad y el poder político, que es todo lo que rodea a Velázquez, que también, como es natural, sale en la obra. De modo que todo me importa. Pero como en la pregunta se concreta la familia real, debo también decir una cosa. Porque uno de los miembros de la familia real, la infanta María Teresa, la que más tarde sería reina de Francia casándose con Luis XIV, el rey Sol, y que en mi obra yo invento que llega a haber una especie de relación, si no amorosa, casi amorosa, de gran ternura y de gran afecto entre Velázquez y esta infantita que tiene 17 años, 16 o 17 años, es casi una niña. Pues claro, muchas gentes eso también me lo reprocharon. Yo me había inventado una infanta española que no tenía ni podía tener nada que ver con la realidad. Alguien dijo despectivamente en una revista de Barcelona, lo que no se puede es convertir a la infanta María Teresa en una regidora de Falange, dijo, por ejemplo. Bueno, igual podrían haber dicho en una comisaria política, bueno, es igual. Pero de lo que se trata es de que, a los ojos de los no demasiado informados, esta era la licencia más inadmisible que yo me había tomado por disparatada. La infanta no podía ser así. Bueno, la relación afectuosa, ternísima, entre la infanta y Velázquez, eso sí me lo he inventado yo, porque creo que el argumento lo permite y hasta casi lo pide. Pero que la infanta no podía ser así, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y ahí, dichosamente, también tenemos documentación. Y tenemos documentación porque en una de las cartas de jesuitas del tiempo, que son uno de los grandes periodistas de la época, aunque no vendieran estas cartas, pero en fin, como los escritores de avisos, los avisos de Barrio Nuevo, en los que también me apoyé. Estos eran gentes que escribían muchas cosas, muchos avisos y muchas cartas, que son una gran fuente de información de la pequeña historia del momento. Y en una de esas cartas se relata como en cierto día la infanta María Teresa, de 16 o 17 añitos, se había encarado con su padre y le había hablado de los males del reino y de los disparates que se estaban cometiendo en el país con una sensatez y de una manera que dejó no poco asombrado a su padre y que luego se ha comentado en el palacio también con mucha sorpresa, porque nadie esperaba que esta niña pudiera tener realmente unos entresijos tan elaborados ya y tan conscientes. De modo que el dato existe para saber que la infanta María Teresa, pese a su extremada juventud, era una chica que reflexionaba y que además no tragaba tampoco y estaba muy de acuerdo con las muchas barrabasadas que estaba viendo que se cometían por el padre y su gobierno.
Que luego se enamoriscó de Velázquez, hombre, seguramente no se enamoriscó de Velázquez en la realidad, esto lo he inventado yo. Pero es tan bello que se hubiera podido enamoriscar de Velázquez, porque en rigor, en aquella corte, si Velázquez era realmente, como parece clarísimo que era, un tipo excepcional, y ahora resulta que documentalmente sabemos que ella también era una niña excepcional, es muy posible que hubiera entre los dos, no exactamente amor, pero sí un entenderse entre los dos, muy superior al entendimiento que ella pudiera tener con sus meninas o con su propia madrastra, o al entendimiento que él tenía con el resto de los pintores, que era un entendimiento muy, muy dificultoso, porque todos ellos lo odiaban a muerte. Finalmente, ¿por qué también un pintor sevillano? Y si me gusta Sevilla. Claro, esta era una pregunta de esperar, desde Andalucía, era una pregunta de esperar. Bueno, yo no tomé un pintor sevillano porque fuera sevillano. Pasó que yo tomé a Velázquez porque me importaba desde todos los puntos de vista que hemos esbozado anteriormente, y resultó que ese pintor, que a mí me interesaba y me sigue interesando sobremanera, pues era sevillano. Pues muy bien, me parece estupendo. Ahora, una vez que el pintor que yo elijo resulta que es sevillano, pues bueno, sin exagerar la nota, sin tratar de hacer un sainete a lo andaluz, pero una pizquita sí procuro meterme en la piel de Velázquez y ver en algún grado a un Velázquez que tiene la retranca sevillana. Mirad que esto parece un disparate, porque siempre se habla de la retranca como un fenómeno gallego, que tienen su retranca. Pero a mí se me ocurre ahora hablar de la retranca sevillana, porque creo que los sevillanos tienen una retranca a todos, solo que a su manera, a la manera andaluza, que no es la gallega. Bueno, pues un poco de esa retranca yo intenté poner en algunas pinceladas del personaje cuando lo describí en mi obra, aunque naturalmente sin pasarme, porque nunca sería, en el caso de Velázquez, tal como yo lo concibo, una retranca que llegase a degradar moralmente en cuanto a conducta ética a este pintor. Pero dentro de eso, claro que tenía retranca andaluza. Y esa retranca andaluza, pues, procede de que él era sevillano. Y me dicen, ¿pero le gusta Sevilla? Claro que me gusta Sevilla. ¿Cómo no me gusta Sevilla? No he estado muchas veces en ella. He estado 2 veces. Pero miento, 3 veces. Pero las 3 veces, pues, me ha gustado muchísimo y lo he pasado muy bien. La primera vez, que mi mujer sí la conocía, pero yo no la conocía todavía, Sevilla, fuimos nada menos que en nuestro viaje de novios. De modo que el viaje de novios nuestro empezó literalmente por Sevilla. En Sevilla pasamos unos cuantos días, después nos fuimos a Granada y seguimos en Andalucía, y luego ya de Granada nos volvimos a Madrid. Pero empezó por Sevilla. Me gustó mucho Sevilla, muchísimo. La segunda vez ya es mucho más reciente, fui con motivo del estreno de una obra mía, hace 1 año o 2. Y fui también con mi mujer, porque pues a ella le apetecía, como natural, y pasamos unos días muy agradables allí. Además yo tengo allí incluso familia, tengo primos carnales en Sevilla, tengo primos carnales que viven de toda la vida allí. Porque como ya dije antes, pues procedo de familia andaluza, mi padre era gaditano, y entonces pues hay una serie de primos que son también andaluces, y estos chicos yo creo que son gaditanos también, pero llevan también toda la vida chicos como yo, llevan toda la vida en Sevilla. Y esa fue la segunda vez, con motivo del estreno de una obra mía. Y ya la última, que es bastante más reciente, pues estuve a dar una conferencia
Yo no doy conferencias, doy las menos que puedo. Es un género que me desagrada profundamente. Como el de escribir artículos. Son dos cosas que sí, las evito constantemente, me las piden constantemente y las evito constantemente. Pero de vez en cuando le enganchan a uno para alguna de ellas, es inevitable. Y claro, con motivo del estreno mío, cuando estuvimos, la segunda vez que estuve, pues claro, hubo gente muy amable de allí que me robó una conferencia, la Caja de Oro, me parece, que bueno, hacen unos ciclos de conferencias muy interesantes y luego incluso editan una cosa que no sé si habréis visto, pero que está muy bien, con fotos y cosas. Bueno, claro, estando allí de visita con motivo del estreno, ¿no?, parecía feo el negarse a esto, como que accedí a esta conferencia, lo cual pues, me reportó el que meses después yo tuviera que ir a las fechas prefijadas a dar la conferencia. Esta vez ya fui solo, pero estuve también unos días allí y también lo pasé muy bien. Y bueno, claro, Sevilla, yo podría ahora decir muchas cosas de Sevilla, ¿no? Me limitaré a lo más clásico y, si se quiere, arqueológico, ¿no? No solamente en la patria de Velázquez, que eso ya sería más que suficiente, pero como todos sabemos, en la patria de toda una enorme cantidad de ingenios del siglo de oro que son maravillosos. Y además de eso, bueno, cada vez que pasaba por la calle de las Sierpes, no podía dejar de pensar, al pasar por el edificio en cuestión, que allí estuvo don Miguel de Cervantes Saavedra y que allí probablemente coincidió el Quijote. De modo que está lleno de cosas, de grandes escritores, de grandes pintores, antiguos y modernos. Así que estar allí y pasear por allí, pues es estar también rememorando continuamente cosas que nos atañen de una manera muy honda y muy entrañada. Porque Sevilla es España, como Madrid es España. Los grandes artistas sevillanos son sevillanos, sin duda alguna, pero también son españoles y son de todos nosotros, de los que no somos de Sevilla, también lo son. Como nosotros aspiramos a ser también de Sevilla, aunque no hayamos nacido en Sevilla, porque de lo que se trata es de hacer cosas, de hacer obras que puedan tener el alcance suficiente para interesar, gustar y llegar a ser consideradas como propias, no solo por el lugar o el rincón estricto en el cual fueron concebidas, sino por el país entero y, a ser posible, por el mundo, como ha pasado con más de un ingenio sevillano.